La finalidad de este video es dar las herramientas definitivas para que ningún hombre termine fracasando y destruyendo su propia libertad por una mujer, y para que ninguna mujer termine siendo una estadística más en una caja de muertos por culpa de un hombre violento. Esto no es para inclinar la balanza, esto es para salvar vidas de ambos lados ante cualquier crisis o imprevisto en la relación. Vamos a hablar a calzón quitado porque la sociedad dominicana está perdiendo la cabeza. El año pasado completo cerró con la trágica cifra de 59 feminicidios en nuestro país, pero lo que va de este año es una completa emergencia. Las estadísticas oficiales reportan un incremento crítico del 36.4%. sumando ya más de 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. Y lo más alarmante de esta epidemia es que casi el 28% de esos hombres se suicidan inmediatamente después de cometer el crimen. Yo no vengo a dar un sermón aburrido, vengo a dar la solución definitiva al hombre para que sepa cómo reaccionar con la cabeza fría, tragar el orgullo y salir airoso con su dignidad intacta. Y a la mujer para que abra los ojos, identifique las tácticas de un asesino en potencia y sepa cómo ponerse a salvo antes de que sea tarde. Guarden este video ahora mismo, porque lo que va a aprender aquí les va a blindar el futuro. Reaccionen a tiempo. ¿Cómo identificar al agresor? Mujer dominicana, saca lápiz y papel si está conociendo a alguien o ya estás dentro de una relación. Estas son las tácticas infalibles para identificar si el hombre que tienes al lado puede convertirse en tu próximo agresor. No ignores ninguna de estas señales. El control disfrazado de interés. Si te revisa el celular, te exige contraseñas, te cuestiona cómo te viste o te va alejando poco a poco de tus amigas y tu familia, eso no es amor, es aislamiento estratégico. El chantaje del suicidio. Si cuando intentas terminar la relación te dice frases como si tú me dejas me quito la vida o si no eres mía no serás de nadie, eso es manipulación psicológica extrema. Un hombre que amenaza con matarse a sí mismo está a un solo paso de decidir matarte a ti. El derecho de compra. Si te echa en la cara cada peso que gasta en ti, la ropa que te compra, o si te dice que porque puso una propiedad a tu nombre, tú le debes obediencia, ese hombre te ve como una mercancía de su propiedad, no como un ser humano. La exposición y las lunas de miel. Si tiene arranques de ira donde rompe cosas, da puñetazos a las paredes, te insulta y a las pocas horas viene llorando de rodillas con regalos diciendo que cambió y que la provocación lo volvió loco. Mujer, si identificas una sola de estas señales, no esperes el primer golpe físico. Sal de ahí inmediatamente y busca protección legal porque estás durmiendo con una bomba de tiempo. Prevención temprana para el hombre. Lo que empieza mal termina mal. Y ahora vamos al lado del hombre para que identifiques tus propias señales antes de que la crisis ocurra. Muchos hombres entran en una relación creyéndose lo más tigres porque una mujer dejó a su pareja anterior para irse con ellos. Sienten que ganaron una competencia, pero la cruda realidad es que tú no estás ganando. Tú entraste perdiendo desde el primer día. El orgullo de macho te hace creer que eres especial, pero lo que aceptaste en tu vida fue un patrón de deslealtad. Grábate esto. Asimismo, como ella dejó a ese hombre por ti o engañó a otro por estar contigo, con esa misma moneda te va a pagar a ti tarde o temprano. En el momento en que aparezca alguien nuevo que le llame la atención, te va a hacer exactamente lo mismo. Quien no respetó su relación anterior tampoco va a respetar la tuya. Abre los ojos a tiempo, identifica esas señales de alerta y no te metas en un problema
que desde el primer día tiene fecha de vencimiento. El escenario extremo, encontrarla en tu propia cama. Pero hablemos del peor de los escenarios para un hombre, el más oscuro. El momento en que entras a tu casa y los encuentras a los dos en pleno acto dentro de tu propia cama. En ese segundo exacto, el cerebro te va a hacer un cortocircuito, la sangre te va a hervir y un demonio te va a gritar al oído que los destruyas a los dos para limpiar tu honor. Si te llega a pasar eso, tu única orden de supervivencia tiene que ser: date la vuelta y sal corriendo de ahí. No grites, no pelees, no rompas nada. Sal de esa habitación y termina esa relación inmediatamente. Ese impacto te va a doler en el alma. Vas a llorar lágrimas de sangre. Piensa con inteligencia. Vas a cometer una locura para irte tú a la cárcel o al cementerio por alguien que no sirve. Míralo al revés. Ese es el mejor regalo que Dios te pudo dar. Te quitó la venda de los ojos de la forma más cruda para que te dieras cuenta de que ella no vale la pena. Tú no perdiste, tú ganaste. Te libraste de una mentira. Déjalos con su porquería. Trágate el orgullo. Da media vuelta y vete con la frente en alto. Tu paz y tu libertad valen demasiado. La mentira oculta. Y el qué dirán en el barrio. Andas deprimido porque ella te miente, te oculta que tiene a otro y juega con tus sentimientos en tu cara. Te vas a sentir burlado, humillado y como un tonto. El orgullo te va a gritar: tengo que hacer algo. ¿Qué va a decir el barrio? ¿Qué van a decir los muchachos en el colmado? Suelto a la mierda del qué dirán de los asesores del colmado o de donde sea. Esos que te incita con un vaso de romo en la mano no van a ir a la Victoria, ni a La Parra, ni a Najayo a llevarte comida, y ni van a mantener tus hijos si te matan o caes preso. Si ella te mintió, la que demostró que no tiene valores ni dignidad es ella, no tú. Tú no tienes por qué sentirte menos ni derrotado, ni con la autoestima en el suelo. Tu valor no depende de la fidelidad de otra persona, sino de quién eres tú ante Dios. Al descubrir la verdad, tú ganaste tu libertad. Deja eso ahí y camina erguido. El espejo de la empatía dominicana y el mito de la mujer única. Hagamos un ejercicio de empatía para el hombre. Quítate el orgullo de macho por un segundo y ponte tú en los zapatos de ella. Imagínate que seas tú el que estás fajado, trabajando, madrugando, enfocado en un proyecto para progresar y echar hacia adelante. Imagínate que estás tú día a día saliendo para el trabajo normalmente y que de repente venga una mujer llena de celos, enfermizo, te monta una cacería y te quite la vida en plena calle, truncando todos tus sueños y dejándote en una caja de muertos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Tú estás loca? ¿De dónde salió? Eso es lo mínimo que tú y el barrio van a pensar de ella. ¿Te parecería la injusticia y la locura más grande del mundo? Entonces, si a ti te parecería una demencia que una loca te lo hiciera a ti, ¿por qué crees que tienes el derecho de hacérselo a ella? Ella también tiene el derecho a vivir, a trabajar y a respirar en paz. Aquí caemos en una estupidez grandísima de muchos hombres, creer que el destino o la vida entera les asignó de forma exclusiva a esa única mujer, como si en el mundo no hubiera nadie más. Piensan de manera ilógica que si ella se va, el mundo colapsó. Hermano, dejen la ignorancia, que en el mar hay muchos peces, y lo peor es que dicen que hacen esas locuras por amor. Mentira, eso nunca fue amor.
lista de madurez que da pena. Ni esa mujer es la única en la tierra, ni tú la amas de verdad si está pensando en destruirla. El mito del dinero, el maltrato mutuo y los hijos. No me digas que es que le compré ropa, le puse una casa, invertí demasiado en ella. El dinero compra cosas, pero jamás compra seres humanos. Los bienes materiales se vuelven a levantar con el favor de Dios, pero una vida destruida nunca regresa. Y ojo, esto va para los dos lados, porque también hay mujeres abusadoras que maltratan psicológicamente, humillan y provocan. Pero si sufres maltrato, hombre, ten la madurez de denunciar por la vía legal y retírate. La violencia nunca será la salida, y la cobardía más grande ocurre cuando atentan contra sus propios hijos por venganza. Con los hijos no. Solo en lo que va de este año, decenas de niños y adolescentes dominicanos se han quedado en la total orfandad por culpa de esta locura. Ellos son una bendición del cielo, sangre de tu sangre. Y si tienes que llorar por el dolor de la traición, llora. Los hombres de verdad también lloran a solas con Dios, limpian el pecho y siguen adelante, pero no destruyen su descendencia. La trampa de la nostalgia, la verdad espiritual y el control de Dios. Si está pasando por esto, aléjate del alcohol y de los colmadones, porque la borrachera apaga tu juicio y te empuja al abismo. En el segundo exacto de la discusión, aplica la retirada estratégica. Cállate, da un paso atrás y vete del lugar. Y ten mucho cuidado, porque semanas después de haberte ido, te vas a ver solo en una habitación. Te va a pegar la nostalgia, te va a hacer falta la costumbre y la mente te va a jugar sucio susurrándote. Vuelve con ella, dale otra oportunidad. Mucho cuidado. Confundir la costumbre con la necesidad de volver te llevará al mismo infierno con el orgullo resentido. Es en ese preciso momento de soledad, de dolor y de dificultad donde tú tienes que buscar de Dios con todas tus fuerzas. Vamos a analizar las cosas espiritualmente. Yo te apuesto lo que sea a que en la mente de cada uno de estos hombres que han cometido esas atrocidades y esas desgracias en nuestro país, Dios nunca pasó por su cabeza en el momento de la furia. Esos hombres no oraron, no doblaron rodillas, no le pidieron dirección a Dios. Al no tener a Dios en su corazón, dejaron que la oscuridad de la ira y el demonio del orgullo gobernaran sus manos. Por eso es obligatorio que busques a Dios en medio del desierto. Alguien que verdaderamente conoce a Dios, que tiene temor de Él y que cultiva su parte espiritual, no es verdad que va a alimentar un odio tan intenso como para matar a otra persona. Un hombre de Dios entiende perfectamente una verdad absoluta. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, porque la vida le pertenece únicamente al Creador. Dios es el único que da la vida y el único que tiene el derecho de quitarla. Cuando tú buscas de Dios en la dificultad, le entregas a Él el control total de la situación. Le dices: Señor, me fallaron, me duele el alma, pero yo confío en que tu justicia es perfecta y que tú tienes mejores cosas para mí. El Espíritu Santo te llena de un dominio propio que apaga cualquier deseo de venganza, sana tu autoestima y te enseña a soltar. Dios es experto en restaurar corazones rotos y convertir tu peor traición en tu mayor bendición, siempre y cuando dejes que sea Él quien gobierne tu vida. Pedir ayuda no es de locos, ni es de debilidad, es de hombres inteligentes y valientes que cuidan su futuro. Si sientes que vas a perder el control emocional aquí en la República Dominicana, reacciona hoy.
apoyo psicológico y manejos de crisis. Llama a la línea de salud mental marcando el 811. Si una mujer o niños están en peligro inmediato, llama al Ministerio de la Mujer, asterisco 212. Emergencia extrema en desarrollo, llama de inmediato al 911. No dejes que una crisis de un momento destruya tu eternidad. Proteges a tus hijos, gobierna tus emociones y busca de Dios hoy. Si te gustó este contenido y este tipo de temas, déjamelos en los comentarios y de cuál tema te gustaría que hable en el próximo contenido. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que llegue a donde más se necesita. Esto ha sido Crónicas Urbanas.